11 de la mañana con 41 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y Canal 21 de Montecable en Montevideo, recibiendo aquí en el piso al director ejecutivo del Instituto Ceres, el economista Ignacio Muncho. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí en estudios. Muchísimas gracias. Bueno, desafíos de innovación y desarrollo comercial en nuestro conocimiento país. ¿Está bien dicho? Bueno, más o menos. Es una traducción media del inglés, ¿no? Del evento que se está desarrollando en estos momentos en Centro de Convenciones. Un evento importante porque trae mucha gente del exterior. El concepto que desarrolló el BID para la preparación de este evento, lo hemos hablado con las autoridades del banco, era presentar al Uruguay como un lugar donde se puedan testear, dada la escala, tecnologías de punta e inversiones de punta para después expandir en mercados, en otros países que tengan mercados más grandes. Por eso se llama en realidad Test and Invest, testear e invertir. Uruguay, ¿qué beneficios tiene de ser, de alguna manera, tester, ¿no?, de esas tecnologías? Bueno, primero estar en la vanguardia, ¿no? Porque el que testea, el que las prueba, es el que hace la inversión necesaria para que funcione por primera vez. Y eso pasa en muchas áreas, desde la biotecnología hasta la comunicación, hasta la industria audiovisual. Van a ver, hay paneles en estos momentos sobre distintas áreas de frontera, digamos, donde la inversión global está yendo, donde Uruguay tiene algunas ventajas comparativas para poder justamente hacer este tipo de eventos y atraer inversiones, pero que también estamos conscientes que hay desafíos que el país tiene que poder cumplir para poder aprovechar en un número más grande este tipo de inversiones, porque el mayor limitante que hoy tiene el Uruguay para desarrollar estas industrias innovadoras que exigen mucho capital humano, digamos, mucho conocimiento, es justamente la formación, la capacitación. No alcanzan todas las personas uruguayas que tienen capacitación necesaria para el interés que hay de empresas en invertir en eso en el país. Y tampoco alcanzan todos los extranjeros que hay ya viviendo en el Uruguay, que vinieron al país como inmigrantes y trajeron capital humano, formación, juventud, ganas de trabajar. Ha sido muy bueno para el Uruguay lo que hemos recibido en los últimos 5 años, digamos, pero no alcanza. Cuando hablamos con empresas del sector, fundamentalmente por ejemplo la CUTI o otras empresas de tecnología de la información, son claros, o sea, no podemos agarrar proyectos porque no tenemos quien los haga. Ese es el gran problema que hoy tiene el sector. Y es una lástima, ¿no? Como una debilidad, habría que verlo como una fortaleza, ¿no? Decir, bueno, allí tenemos un campo orégano para trabajar y para capacitar gente. Sí, el tema es que demora mucho capacitar a esas personas, porque no es que de un día para el otro, no, sí, claro, no es un cursito, con un cursito de unas horas ya tenemos a las personas prontas, no. Es una formación, en muchos casos terciaria, es una formación acumulada y compleja, de alta sofisticación, y que en los últimos años la industria ha logrado a veces contratar extranjeros viviendo en su país, trabajando a distancia para poder cumplir con algunos proyectos, que ir por el proceso de la formación que lleva demasiado tiempo y no alcanzan los tiempos como para comprometerse a tomar un proyecto del exterior. Estamos de acuerdo de que esto obviamente no es un cursito como decías vos, esto lleva años de capacitación, pero no es nuevo, no lo escuchamos hoy, esto de la alta demanda insatisfecha que hay en el campo de la informática, de la tecnología. O sea, hace rato, ¿cómo nos venimos portando en ese sentido? ¿Estamos apuntando a capacitar gente? Hay esfuerzos, sí, desde el punto de vista de instituciones universitarias y no universitarias. También las propias empresas han hecho sus esfuerzos grandes para formar a las personas para poder cumplir con las tareas, pero no alcanza. O sea, hay que seguir primero por la buena noticia, ¿no? O sea, hay interés, o sea, hay demanda, hay gente que quiere contratar empresas uruguayas para hacer trabajos en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, y en el resto de América Latina, y también hay gente que quiere venir a invertir al Uruguay, a poner empresas de tecnología, de biotecnología, del sector recreativo audiovisual, de ciencias de la vida. O sea, es todo un pano de industrias renovables, de energías renovables, o sea, todos los sectores de punta, digamos, a nivel mundial, en donde los inversores están queriendo poner sus recursos, exigen al mismo tiempo capital humano, mano de obra, recursos humanos relativamente sofisticados. Y ahí el país, como tú decías, bueno, esto es una historia de larga data,
Sí, es de larga data, pero ¿cuánto hace que sabemos también que tenemos un sistema educativo global, no solo de formación de esas personas? Porque esto es el embudo, esto es como un embudo. ¿Por qué hay tan pocas personas con esa formación? Y bueno, porque se van quedando por el camino mucho antes, para empezar en secundaria. En secundaria se gradúan mucho menos que los que deberían graduarse y por lo tanto entran mucho menos a formación terciaria y compleja que la que deberían entrar. Por lo tanto, para solucionar el problema de la puntita del iceberg hay que empezar a ir abajo del agua y ver por qué no salen más personas del sistema básico, digamos. Y colateralmente te lo pregunto, por más que tu palo es la economía y no la educación, pero esta transformación educativa, ¿apunta en algo a eso? Apunta en eso, si bien no es mi especialidad, hace muchos años que estoy metido en el tema por interés personal, ya desde la época de Estudio 21, en donde participé activamente en muchas de las reuniones de la institución, también desde el punto de vista de la academia, haciendo estudios al respecto. Hay que tener claro que la reforma que propone el gobierno es una reforma validada a nivel internacional. No se está inventando nada que no haya funcionado. Es poner un sistema antiguo a punto. O sea, es poner una actualización en un sistema que enseña algo que contenidos y formas que ya pasaron de moda, que ya no son útiles, o mucho. Siempre es útil aprenderlo, sea lo que sea, pero podríamos estar ofreciéndoles a las nuevas generaciones un producto mucho más útil para lo que van a necesitar, no solo en el mercado de trabajo, sino en la ejecución de la ciudadanía. Entonces, tenemos, lamentablemente ya hace mucho tiempo, más del 80% de la población del Uruguay en el entorno adolescente, 13, 14, 15 años, que están recibiendo material, información, recursos que no están a la altura de lo que el país necesita, y esto hace muchísimo tiempo. Se habla hace mucho, lo sabemos desde el punto de vista numérico, desde el año 2003, que fue la primera vez que Uruguay participó en las pruebas PISA. Están cuestionadas, están discutidas. Este año, ¿te acuerdas con la camiseta de Uruguay y todo aquel lío? Fue la primera vez que Uruguay se expuso a ver, bueno, pero que vamos a ver que nos midan de afuera, a ver cómo estamos. Y desde entonces estamos igual. Abajo de la mesa. Estamos igual. O sea, eso es lo interesante. Desde el 2003, cada 3 años Uruguay ha participado ininterrumpidamente de estas pruebas. ¿Cómo nos da? Siempre igual. Siempre igual. Y mal. La mitad, este es el número, ¿no? O sea, la mitad de las personas que tienen 15 años, porque las pruebas toman personas de 15 años que están a la puerta de entrar al mercado de trabajo, no logran los niveles mínimos, definidos de forma tal que son los que hacen a una persona con habilidades, capacidades para aportar valor, digamos, en el mercado actual de trabajo con todas las exigencias que eso implica. La mitad, desde el 2003 hasta hoy, ¿no? O sea, 1 de cada 2. Uno tiene capacitación, otro no. Uno tiene capacitación, otro es duro, ¿no? Muy duro. Por eso es tan importante tener esta reforma, que repito, la hemos estudiado a fondo, es una buena reforma, es muy buena reforma. Necesita, sí, para poder funcionar como toda reforma en educación, el compromiso de los docentes. No hay sistema educativo en ningún lado del mundo que funcione bien si no tiene a docentes comprometidos y preparados para enseñar adentro de la clase, que es donde pasa lo que tiene que pasar. Además, sobre esto estamos hablando de qué docentes y qué estudiantes vamos a preparar a través de esta reforma educativa, transformación educativa, para los desafíos que se vienen. Vos escribiste un libro que habla de una cantidad de laburos que van a existir dentro de 20 años que hoy no. O sea, cantidad de mano de obra de hoy va a estar ocupada en cosas que todavía no existen. ¿Y cómo hacemos, para prepararnos para algo que no existe si ni siquiera estamos capacitados para lo que ya hay? Bueno, por eso la reforma es tan importante, porque busca enseñar, y a esto a la gente le cuesta entender a veces, capacidades. Hay una palabra que está permanentemente circulando hace ya algunos meses, que es enseñar en capacidades, no tanto en disciplinas, en materias tradicionales. Bueno, eso, pensando en eso que acabas de decir, o sea, preparar a las personas para algo nuevo, pero darle herramientas, básicamente, herramientas. ¿Para qué? Para resolver problemas. ¿Qué problemas? No sabemos, pero sí sabemos que va a ser distinto y por lo tanto hay que imaginarse, tener capacidad creativa, tener recursos de conocimiento para mezclarlos y a partir de una mezcla nueva encontrar algo que pueda solucionar este problema, y así funciona. Pero necesitamos como una caja de herramientas, tener una caja de herramientas, abrirla y después ir a arreglar lo que se rompió. Es eso lo que necesita tener hoy las personas para algo que se viene y ya está, ¿no? Porque en el fondo, sí, obviamente. O sea,
Cuando uno dice el futuro del trabajo es el presente, y lo que estamos viendo en este momento justamente en el centro de convenciones es empresas y empresarios que están diciendo que necesitan trabajadores, personas con habilidades que hoy lamentablemente el sistema uruguayo no ofrece. Con este congreso tuvimos el Campus Party hace poco también, que hace una puesta en escena de las tecnologías, y uno dice, bueno, pero el recurso humano para llevar adelante esto está fuera, acá en Uruguay no lo tenemos, hay escasez, y es muy importante porque es la ruta del futuro, ¿no? Hablando de temas más específicos de la economía, te quería preguntar qué escenario ves, te lo preguntaba antes de comenzar la entrevista, qué escenario ves desde el punto de vista económico en el contexto actual. Un Uruguay que tiene las cuentas como las tiene, que estamos a mitad de un periodo de gobierno, un Brasil que acaba de elegir presidente, que hay un viraje de la derecha a la izquierda, una Argentina que está muy complejizada y que tiene elecciones el año que viene. Si yo te pregunto, bueno, Ignacio, ¿qué ves para Uruguay? ¿Qué decís? Lo primero que hay que tener claro, porque no hay nada peor que ponerse así como los caballos y no mirar en lo que está pasando, es que el contexto global y financiero cambió, ¿no? O sea, hasta hace unos meses atrás, te diría los últimos 18 meses, enseguida de la pandemia, hubo un contexto favorable para el Uruguay de precios y tasas, ¿no? Las variables que Uruguay toma de afuera, que no puede hacer nada más que tomarlas, que son los precios de los alimentos, que es lo que Uruguay vende en gran medida, y las tasas de interés, que es lo que determina que Uruguay pueda conseguir financiamiento afuera barato y que haya inversión que quiera invertir en Uruguay a tasas bajas, está cambiando fuerte, ¿no? Las tasas están subiendo. Ayer de vuelta a Estados Unidos hubo una nueva suba de tasas, los mercados están muy complicados, con mucha incertidumbre, mucho nerviosismo, los precios han caído 20% de los principales alimentos a nivel mundial. Todo eso es malo, ¿no? O sea, es mala noticia para el país. Uruguay no se enfrenta a una situación de crisis porque tiene reservas, digamos, tiene una caja gruesa, tiene plata en el colchón como para estar tranquilo ante turbulencias internacionales, pero se le va a hacer más difícil atraer inversiones. A igualdad de condiciones, hoy es más difícil que hace unos meses atrás traer inversiones y que hace un año atrás. Entonces hay que redoblar esfuerzos, como lo está haciendo el país, para que sea atractivo invertir en el Uruguay. Ese es el primer resultado. Si ya era difícil atraer inversiones al país hace unos meses y hace un año y medio atrás, hoy es más. Y va a serlo más en el contexto actual del mundo. Ese es para mí lo más importante que hay que tener claro. Y eso se traduce en que hay que hacer más esfuerzos internos. O sea, hay que hacer deberes. Hay que generar mejores condiciones para invertir en Uruguay, porque hoy es más exigente el inversor global porque han subido las tasas. Y para crear condiciones para que para el inversor sea atractivo, ¿a qué precio? Porque ahí empezamos con los conflictos, bueno, de decir, bueno... Al precio que jamás se puede entregar de la paz social, que es un activo central del Uruguay, te diría hoy lo más diferencial que tiene en toda la región, y no al precio de la calidad de las instituciones del país. O sea, eso vale oro, o sea, vale oro, pero también hay que ser consciente que hay que hacer algunos cambios para poder concretar inversiones, porque lo que fue un crecimiento muy bueno este año, y ya como bajando a la economía, este año la economía va a crecer arriba del 5%, con motores que están encendidos fuertemente en el primer semestre. Solo Uruguay, ¿no? Porque la región tiene crecimiento el primer negativo. semestre fue muy bueno. El agro fue muy importante, el sector agroexportador y la planta, ¿no? Recordemos, nunca hay que olvidar el apogeo de la inversión más grande de la historia del país en este momento, que es una planta en el centro del país y una ruta férrea que emplean ambos 10.000 puestos de trabajo, ¿no? Estamos en eso hay que saberlo. El año que viene es otra historia. El año que viene va a ver cómo se valida el sector agroexportador con un conjunto de precios diferentes al que tuvo en los últimos 2 años. Entonces, empieza con un partido nuevo, o sea, cambió el viento, hay un partido nuevo que hay que empezar a hacer cosas para poder validar el crecimiento, impulsar de nuevo el crecimiento del país con aspectos que están siempre pendientes. Nosotros hacia principios de julio presentamos públicamente en DDCERES un estudio que hemos hecho de las trancas que hay para los inversores en materia de la burocracia y de los distintos organismos del Estado que piden requisitos. Y la verdad, o sea, en este contexto son lujos que no nos podemos dar. Bueno, ¿qué hay que cuidar? Bueno, ahí, la verdad,
simplemente hay que hacer las cosas bien, hay que ordenar un poco, hay que decir, pero pará, estamos pidiendo esta misma autorización acá y en esta oficina, la misma, solo que con un matiz mínimo. Acá estamos pidiendo por las dudas aquella cosa, pero pará, capaz que dejemos un poquito el por las dudas y pidamos un poquito menos para ver si, como cambió el contexto, ahora podemos hacer que esta inversión se concrete, que hace 6 meses que la tenemos trancada pidiéndole un certificado en determinada intendencia. Entonces hay mucho para hacer desde ese punto de vista, que es sentido común, pero que es histórico en nuestro país. O sea, de famosas ventanillas únicas han habido muchas, nunca se termina de arreglar. Se han hecho cosas que no han servido, por ejemplo, compromisos de digitalizar todos los trámites. O sea, no sirve para nada digitalizar cosas que están repetidas, porque en el fondo le estás pidiendo lo mismo, pero que en vez de que es un papel, que sea entrar en la computadora. Entonces hay que repensar eso. Nosotros hemos trabajado mucho en esto, nos metimos a fondo y vimos que esto es una ciencia a nivel mundial. O sea, los países que logran avanzar es que lo resuelven científicamente con profesionalidad, no es voluntarismo, vamos a arreglar a las oficinas que trancan inversiones. No, hay que tener toda una metodología de trabajo que lo han hecho en países como el Reino Unido, lo ha hecho Ciudad de Buenos Aires en los últimos años muy bien, lo ha hecho algo en San Pablo, hay casos puntuales, pero claro, no hay que minimizar el problema, no hay que pensar que esto es solo con ganas, sino que hay que poner trabajo serio, profesional para solucionar un problema que hoy tenemos, que es que hay una tela de araña, digamos, de cosas que se piden en todos los ministerios y oficinas públicas que hacen que se complique inversiones en un momento que no nos podemos dar esos lujos. Creo que en algún momento se llegó a manejar alguna cifra de la cantidad de inversiones que se caían estancadas y fagocitadas por la burocracia, ¿no? Que el inversor dice, mirá, los tiempos de Uruguay, la verdad, está todo bien, me encanta el país, me da seguridad jurídica, pero yo necesito laburar y mover el dinero. Entonces, bueno, lo perdemos por eso. Eso más que nunca, dado el cambio de contexto, hace urgente avanzar sobre eso y no perder más tiempo, porque ahora, como te decía, una misma inversión que hace 6 meses o un año estaba pensando en Uruguay, hoy va a ser un poco más exigente, o bastante más exigente, porque tiene afuera retornos mucho más atractivos, sin hacer nada, sin tener que meterse en esa burocracia. Tal cual. Ignacio, siempre es un gusto conversar contigo. ¿Te vas para el centro de convenciones ahora? Me voy para el centro de convenciones a escuchar, a aprender, a intercambiar con extranjeros que vienen al país, que quieren invertir, que quieren testear productos en el Uruguay. Por lo tanto, me parece que es una muy buena iniciativa del BID haberlo hecho acá en Punta del Este. Y bueno, todo lo que implica vender en el buen sentido del Uruguay en el mundo, siempre hay que apoyar y hay que hacerlo, porque en el fondo eso determina que después Uruguay pueda crecer y la gente de Uruguay vivir mejor. Tal cual. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias. Vamos con nuestro móvil, 11:59. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marcelo. Bueno, desde el centro de convenciones nos vinimos hasta El Dorado. Estamos aquí en El Dorado de Lucich, porque comenzó la campaña ayer, si yo no me equivoco, comenzó una campaña de recaudación para colaborar con Teletón, esa campaña que se hace habitualmente aquí en El Dorado. Por eso es que estamos ya con Raquel Álvarez para que nos cuente un poquito de estos detalles, ya como nos tiene acostumbrados El Dorado siempre a este tipo de campañas, ¿no? Así es, bueno, comenzamos desde ayer, una campaña que se va a extender hasta el día domingo. Es una campaña corta, pero es como muy fuerte, porque bueno, el público ya está acostumbrado y si nosotros no la hiciéramos la pedían. Entonces el fin de semana es el programa y bueno, y ahí vamos a estar por supuesto concurriendo a presentar la colaboración que hace la empresa y lo que se haya recaudado hasta el momento el día sábado. Y bueno, pero seguimos haciéndolo hasta el domingo para que todo aquel que fin de semana pueda acercarse a los locales y pueda hacer su colaboración tenga la posibilidad de hacerlo. ¿El formato es el mismo de todos los años? El formato es el mismo, se le pregunta al cliente si desea colaborar y si desea hacerlo se le pregunta con cuánto, se le emite un ticket que comprueba su donación y que además a nosotros nos permite hacer el seguimiento minuto a minuto, operación a operación de lo que se va recaudando. Esto es a nivel nacional, digamos, en todas las sucursales. Esta es en todas las sucursales, en las 60 y pico de sucursales, en todas se está haciendo la misma campaña. La donación esto no tiene nada que ver con la campaña, pero ya que está, la donación del Dorado, ¿ya se puede adelantar algún número o no?
Todavía no. No, porque de repente va en base a lo donado o algo así, a veces hacen ese tipo de juegos. Sí, pero bueno, que entendemos que se debe ahí. Así que vamos a estar atentos a la transmisión de Teletón el domingo. Reiteramos que se den una vueltita por la línea de cajas de cualquier supermercado El Dorado. Así es, por cualquiera de nuestras sucursales, que bueno, están hasta las 21 la mayoría, pero hay algunos hasta las 22 horas, hasta el domingo 6 inclusive. Perfecto, y pueden colaborar con lo que quieran. Sí, la colaboración es voluntaria. Raquel, muchísimas gracias. Marce, te cuento además que a Raquel la interrumpimos porque estaba recién ayudando con la capacitación, se sigue incorporando gente al Dorado. Sí, estamos, digamos, desde mi área lo que hago es el proceso de acompañamiento de la inclusión de personas en situación de discapacidad que van ingresando a la empresa. Es un proceso que es lento porque bueno, requiere acompañamiento, requiere seguimiento y pretendemos que sea así, que sea lento, pero que la persona se sienta acompañada, que el equipo también se sienta acompañado, el equipo donde se va a incluir la persona que también se sienta acompañado y que puedan, porque bueno, implica todo un movimiento, ¿verdad? Un movimiento para la persona en situación de discapacidad y un movimiento para el equipo donde se va a incluir esta persona. Entonces, bueno, lo que hago es ese proceso de acompañar a ambas partes para, bueno, darles a las personas en situación de discapacidad la posibilidad y darnos nosotros la posibilidad de recibirlos bien y trabajando para que cada uno, bueno, logre lo mejor que pueda, la mejor versión de sí mismo para poder, ojalá, esto que hablábamos que se decía que en el 2200 íbamos a llegar a estar en condiciones de igualdad, bueno, para que si es que va a ser así, irlo construyendo, pero ojalá que sea mucho antes, ¿verdad? Seguro que sí, son pequeños granitos de arena que hacen un montón. En este tipo de acciones está bueno hacer, porque a veces decimos y hacemos poco, en este caso se hace y se hace mucho. Raquel, muchísimas gracias como siempre por recibirnos y te voy a dejar seguir con esa actividad que te tenía bastante atareada. Sí, muchas gracias. Marce, nosotros volvemos contigo y nos reencontramos en un ratito, vamos a ver si nos da el tiempo para conseguir otra notita más, otra voz más para sumar al programa de hoy. Muy bien, gracias Laura. Volvemos con ustedes más adelante. Ahora tenemos que hacer una nueva pausa. 12:04, ya volvemos.